El anterior domingo estuvimos estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde los versículos 1 al 13. Y en ese domingo estábamos estudiando los acontecimientos concernientes a la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Recuerdan, verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo en el desierto. Y bueno, todo ese acontecimiento de la tentación de Jesús culmina en el versículo 13 del capítulo 4 de Lucas. Lo que nosotros ahora vamos a estudiar es el versículo 14 y 15. Y algo muy importante que nosotros debemos saber es que entre el versículo 13, el último versículo de la tentación de Jesús, y el versículo 14, que es lo que vamos a comenzar a estudiar ahora, ha transcurrido ya un año de intervalo. Eso quiere decir, entre el versículo 13 y 14 tenemos un año de distancia ya. Jesucristo, luego de sufrir la tentación de Jesús, tuvo un año entero de ministerio hasta lo que ahora Lucas va a empezar a escribir. Y bueno, vamos a tratar de evaluar el ministerio de Jesús en estos dos versículos, versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo evaluaríamos el ministerio de Jesús según estos versículos? Es una pregunta que Lucas va a respondernos en 4 características del ministerio de Jesús. 4 características del ministerio de Jesús. Número 1, vamos a ver que Jesús ejercía su ministerio en dependencia del Espíritu Santo. Jesús ejercía su ministerio en dependencia del Espíritu Santo. Número 2, vamos a ver que Jesús causó impacto en la sociedad con su ministerio. Jesús causó un impacto en la sociedad, en su región. Número 3, veremos que Jesús usó las sinagogas como un epicentro de su predicación. No era el único lugar donde Jesús predicaba, pero sí era un lugar estratégico que Jesús usó para su predicación, las sinagogas. Y por último, número 4, vamos a ver que Jesús tenía una popularidad condicional. Una popularidad condicional. Así que entramos a ver nuestro primer punto. Punto número 1. Jesús ejercía su ministerio en dependencia del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Solamente hasta ahí vamos a ver primeramente, ¿no? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Hermanos, esta afirmación no es de alguna manera, si se puede decir, sorprendente a simple vista. Claro que es sorprendente que Jesús haya sido dependiente del Espíritu, conociendo nosotros cuál es la identidad de Jesús, ¿no? Él es Dios. Y bueno, digo que no es sorprendente a primera vista que Jesús haya sido dependiente del Espíritu, porque cuando comenzamos el versículo 4, el escritor Lucas ya nos había dado a conocer esta afirmación. Versículo 4 o versículo 1 del capítulo 4 de Lucas dice que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Nuestro hermano Andrés, el pasado domingo, nos estaba explicando un poco sobre la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, que de alguna manera es un concepto un poco mal interpretado en muchos otros contextos eclesiales, ¿verdad? La llenura del Espíritu. Bueno, de forma resumida, para no repetir lo que nuestro hermano ya había enseñado, es que la llenura del Espíritu tiene que ver con el conocimiento que un cristiano tiene de la Santa Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos de todo lo que contiene la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, estamos llenándonos de todo aquello que el Espíritu ha inspirado a los autores humanos para que nosotros leamos, ¿no?
para que conozcamos su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 18, por ejemplo, nos habla de ese control que tiene el alcohol sobre una persona que se embriaga con él, ¿verdad? El alcohol toma control de aquel que se ha embriagado. Y bueno, de la misma manera, el Espíritu Santo toma control, ejerce un dominio sobre todo aquel que se llena, se empapa de las palabras de Cristo, como dice Colosenses 3:16. De alguna manera nosotros podemos aquí apreciar, si vamos a llamarle, algunos tips para ser llenos del Espíritu Santo. Leamos la Escritura constantemente, ¿no? Depender del Espíritu, hermanos, es confiar plenamente en lo que Dios quiere que hagas. ¿Y cómo vamos a conocer lo que Dios quiere que yo haga si no leo su palabra en donde Él revela su voluntad? Vamos a poder nosotros discernir más fácilmente la voluntad de Dios si es que tenemos conocimiento de cuál es su voluntad revelada en las Escrituras. Depender del Espíritu, hermanos, es confiar plenamente en lo que Él quiere que tú hagas, aunque eso significa que vas a tener que sacrificar lo que tú quieres hacer. Depender del Espíritu es eso. Y es interesante porque la voluntad de Dios es misteriosa. Una de las grandes preguntas que se hace en el mundo es: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Es que aunque nosotros leemos la Escritura, muchas veces comprendemos cuán misterioso es Dios y su voluntad. Y cuánto discernimiento tenemos que usar para no dejarnos llevar por nuestro corazón. Porque ¿qué dice la Escritura? Que tenemos un corazón que es engañoso. Muchas veces nosotros fácilmente podemos estar siendo guiados por nuestro corazón y confundir con que, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Pero hermanos, tenemos que aprender a discernir. Y ahí es en donde entra este punto crucial de estar lleno del Espíritu Santo, de depender del Espíritu Santo, de saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, y ahorita vamos a ver lo misterioso de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo guía muchas veces en contra de lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos nosotros podemos apreciar el ejemplo del apóstol Pablo. Todos conocemos que el apóstol Pablo es un hombre que ha recibido la encomendación de Cristo mismo para predicar el Evangelio. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios: predicar el Evangelio. Nosotros como iglesia sabemos cuál es la voluntad de Dios: predicar el Evangelio. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no? Id y haced discípulos. Prediquen el Evangelio, ¿no? Prediquemos el Evangelio. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero de alguna manera Pablo ignoraba, a pesar de ese conocimiento que ya tenía sobre la voluntad general de Dios, Pablo ignoraba que el Dios soberano tenía un plan más concreto con respecto a la predicación del Evangelio. El Señor tenía un plan del cómo y dónde predicar el Evangelio para el apóstol Pablo en este contexto en donde vamos a ver ahorita, ¿no? En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Lo que Pablo ignoraba es que Dios, a través de providencias, lo iba a llevar donde Dios quería que Pablo esté, para obedecer el mandato que obviamente Pablo ya sabía que tenía que hacer: predicar el Evangelio. En Hechos 16, versículo 6 en adelante dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, atención con esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo, Señor? Primero nos dices que tenemos que predicar el Evangelio, que esa es tu voluntad, y ahora resulta que cuando Pablo quiere ir a predicar el Evangelio a Asia, tu Espíritu se lo prohíbe. Aquí no nos dice cómo se lo prohibió. Lo que sí nos deja claro es que Pablo entendió que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo ir a predicar a Asia.
Continuamos leyendo, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, otra vez, el Espíritu no se lo permitió. Qué misteriosa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer y cuando lo queremos hacer, de repente Dios dice, no así, no aquí, no de esta manera. El Espíritu Santo prohibiendo al apóstol Pablo predicar en 2 lugares donde él lógicamente pensaba, tengo que predicar. Bueno, luego resulta que tiene la visión en donde ve a un varón macedonio diciendo, ven, ayúdanos. Y de alguna manera Pablo entiende en el versículo 10 que esa era la voluntad de Dios, ¿no? Cuando vio la visión, dice Lucas en el libro de los Hechos, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Genial, ¿no? Por fin una confirmación después de tantas negativas de parte de Dios. ¿Quiero ir a Asia? No. ¿Quiero ir a Bitinia? No. A veces pensamos que la voluntad de Dios siempre se va a presentar de forma afirmativa, ¿no? Como que la voluntad de Dios siempre va a ser cuando Él diga, sí, haz esto. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios se presenta en negativas. Muchas veces Dios va a mostrar su voluntad diciéndonos, no. Y es muy importante que nosotros apreciemos esa amplitud de la voluntad de Dios para evitar frustrarnos, ¿verdad? Para empezar a pensar, ¿por qué, Señor? ¿Te has olvidado de mí? Hermanos, la voluntad de Dios es misteriosa, pero Él la expresa incluso a través de negativas. El apóstol Pablo, lógicamente sabía que tenía que predicar, pero interesante que el Espíritu Santo se lo prohíbe. Un dato muy importante de esto es que esos lugares en Asia Menor, donde el Espíritu Santo le prohibió predicar al apóstol Pablo, son lugares en donde encontramos ciudades que estoy seguro que hemos escuchado los nombres en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo fue prohibido de predicar en Asia Menor y en Bitinia, hermanos, estaba saltando ciudades como Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Colosa, Sardis, Pérgamo y Tiatira. ¿Algunos les parece conocido esos nombres? Son los nombres de o al menos aparecen muchas de las iglesias que están en Apocalipsis. Las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe en nombre de Jesucristo, 7 cartas. Entonces nosotros a través de la historia ya conocemos que en esos lugares llegó el Evangelio. Pero saben que al Señor le plació, aquí en el contexto de este pasaje que estamos viendo del apóstol Pablo en Hechos, al Señor le plació que el Evangelio llegara primero a Macedonia. A Macedonia, en donde estaban Filipos, Tesalónica, que tenemos cartas, ¿no? Pablo a los filipenses, Pablo a los tesalonicenses, 2 cartas a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, al Señor le plació así. Nosotros no podemos ahorita decir, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tenían los efesios de que, o por qué razón los efesios tenían que ser saltados, ¿no? Si al final igual el Evangelio tenía que llegar ahí. Hermanos, muchas cosas de la voluntad de Dios que nosotros no vamos a poder responder. El Señor quiso que llegue primero a Macedonia y más adelante llegaría a Éfeso y los demás lugares. Pero lo importante es que nosotros debemos dejarnos llevar con la guía del Espíritu. Depender de que lo que el Espíritu está haciendo es lo bueno, lo perfecto, lo justo, lo santo, porque así es Dios. Y si la fuente es santa, justa, buena, perfecta, su voluntad es igual, ¿no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Aunque a veces Dios diga que no, cuando en nuestra mente es, ¿pero por qué?
¿cuánto dependes, para terminar este punto, cuánto dependes de la guía del Espíritu Santo? ¿Te estás empapando de la palabra de Dios de tal manera que sabes discernir cuándo es el Espíritu Santo hablándote y guiándote a hacer las cosas, o cuando eres solo tú y tus deseos de tu engañoso corazón? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, será mucho más fácil discernir y decir, esto es de Dios. Hermanos, Dios tenía un plan que sobrepasaba los deseos y la lógica del apóstol Pablo. El Verbo encarnado dependió de la guía del Espíritu, porque ese es nuestro punto, ¿no? Jesús en su ministerio dependió de la guía del Espíritu Santo. ¿Quiénes a veces nos creemos nosotros que somos, ¿no? ¿Quiénes creemos que somos nosotros para confiar más en nuestras grandes ideas, en nuestras capacidades, en nuestro estatus o alta posición en la sociedad, más que en lo que Dios me está guiando a hacer? Y ahí viene, ¿no?, la siguiente pregunta. Ya, hermano, ya me convenciste, ¿no? Sé que tengo que dejarme guiar por el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Desde el principio estábamos recalcando tips, ¿no? Y ahora nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio terrenal de tal manera que estaba sensible a la voluntad de Dios? Número 1, estudiaba su palabra. La Escritura nos dice que desde muy temprana edad Él estaba creciendo en sabiduría y conocimiento de la Escritura, de las palabras del Señor, ¿no? Incluso cuando lo encuentran con 12 años en el templo, Él le dice a sus padres, ¿no?, estoy en los negocios de mi Padre. Estaba de alguna manera creciendo, desarrollándose en el conocimiento de la palabra, la voluntad de Dios. Meditaba en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo tomaba tiempos a solas, a pesar de lo laborioso, ¿no?, y lo movido de su ministerio. Él tomaba tiempos a solas para meditar y, por último, para orar. Tenía un tiempo de oración nuestro Señor. ¿Oramos nosotros para tomar decisiones? En el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿no?, hermanos que estamos en la preparación del mensaje, es muy importante la dependencia del Espíritu Santo, incluso en el tiempo de la preparación. Porque ahí el Espíritu Santo es quien está obrando en la mente, en el corazón, trayendo un versículo a la mente, ¿no?, para ponerlo todo en orden, tal cual al principio del Evangelio de Lucas estudiamos que él escribió su Evangelio. Dice que él investigó diligentemente para poner todas las cosas en orden. Y algunos dicen, no, el Evangelio de Lucas no es inspirado. ¿Por qué? Porque no has visto cómo lo hizo. Tuvo que investigar, tuvo que ir de aquí para allá haciendo entrevistas y luego ordenar un material. Hermanos, el Espíritu Santo estaba obrando en todo ese orden que Lucas estaba teniendo. El Espíritu Santo obra en la preparación ordenada de un mensaje. Cada uno de estos hábitos piadosos, hermanos, eran parte de la vida de Cristo. Y nosotros debemos imitar a nuestro Señor, que nos ha dejado huellas para que nosotros las pisemos. Vamos a ver nuestro segundo punto. Número 2. Jesús causó un impacto en su región con su ministerio. Jesús causó un impacto en la sociedad con su ministerio. Lucas capítulo 4, verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí podemos ver un aspecto que Lucas muestra del ministerio de Jesús. Y es que se hizo sentir en el lugar donde Él estaba. De tal manera que la gente hablaba de Él, hablaba de sus enseñanzas. Hay que aclarar acá que cuando Lucas habla de fama, es decir, la fama de Jesús se extendió por toda la tierra, por todo el lugar, ¿no?, por toda la región,
no se está refiriendo a ese reconocimiento vano y efímero que el hombre pecador busca para satisfacer su orgullo y su egocentrismo. No es ese tipo de fama del cual está hablando Lucas acá. Lo que nos está diciendo es que Jesús era alguien que marcaba vidas con la verdad, no marcaba tendencia. Marcar tendencia, o la persona que busca marcar tendencia, es alguien que generalmente se vuelve en el personaje de moda, ¿verdad? El personaje del momento. Y normalmente este tipo de personas buscan agradar a las personas, porque obviamente, ¿no?, es alguien que depende de caerle bien a los demás. Entonces busca agradar a las personas dándoles lo que quieren, diciéndoles lo que quieren escuchar. Pero ¿cuál es la diferencia con alguien que en vez de marcar tendencia, marca vidas? La persona que marca vidas con la verdad de Dios le da a la gente no lo que quiere, sino lo que necesita. Que muchas veces lo que necesitamos es algo que no queremos, ¿verdad? Yo estoy teniendo unos problemas de salud hace algunos meses atrás y, bueno, muchas veces la medicina sabe feo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso que sabe feo, eso que a veces no quieres, es algo que te va a hacer bien. Y normalmente nosotros lo vemos en los niños, ¿no? ¿Saben qué? El que marca vidas con la verdad de Dios va a traspasar con la espada de doble filo, y eso duele. Y muchos van a reaccionar de una manera en la que, en vez de caer rendidos, por poco y no te llevan a lapidar, ¿no? A tirarte con piedras. Bueno, vamos a ver el siguiente domingo que con nuestro Señor Jesucristo era así. Él hablaba la verdad y muchas veces pretendían matarle. Y al final de su ministerio, esa fue la razón también por la que lo colgaron en la cruz. Jesús marcaba vidas con su enseñanza. Jesús no trataba de agradar a la gente, sino de obedecer a su Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?, dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo considera que alguien que solo quiere agradar a los hombres, dándole lo que quieren, diciéndole lo que ellos quieren escuchar, es alguien que no puede considerarse siervo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo habló con la verdad y eso le trajo muchos detractores, muchos enemigos, muchos problemas y hasta el final la muerte. Pero hermanos, hablando de impactar en nuestra sociedad, así como Cristo impactó en la suya, la Escritura dice que todo cristiano es sal y luz, en Mateo capítulo 5. Somos sal y luz. Y donde el Señor nos ha puesto es el lugar donde debemos alumbrar cual la luz, no apagarnos. Que tristemente eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Nos apagamos. A veces en nuestro trabajo nuestros colegas ni enterados están de que somos cristianos. Nos apagamos. En donde el Señor te ha puesto, debes dar sabor cual la sal. De manera que se sienta tu presencia en la sopa. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Te imaginas tú echándole sal a la sopa todo el tiempo y de repente cuando la pruebas es como si no le hubieras echado nada? Una sal que no saboriza. Hermanos, así es un cristiano que de repente estando en un lugar no está impactando, no está dando sabor a Cristo, ¿no? Debe sentirse nuestra presencia en la sopa. Debe sentirse nuestra presencia en donde el Señor nos ha puesto. Jesús hizo estremecer su región, hizo temblar la sociedad donde Él estaba.
porque la gente notaba sus convicciones firmes y su obediencia a su Padre. Jesús no solamente vivía una vida ejemplar, sino que predicaba la verdad. Porque nadie se va a salvar solamente por ver cuán bueno tú te portas, ¿no? Ah, mira, ese hermano se porta muy bien. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. ¿Cómo se salvarán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Porque el evangelio, hermanos, más que una vida, es un mensaje que se debe transmitir. Y nuestro Señor Jesucristo cumplía esas dos. Una vida que equilibraba con el mensaje que predicaba. De manera individual, hermano, ¿tú crees que, o tú aprecias, valoras, como que estás estremeciendo el lugar donde el Señor te ha puesto? En tu negocio, tal vez en la escuela, en la universidad, ahí en el trabajo, en tu vecindario, entre tu familia. ¿Tú crees que estás estremeciendo el lugar donde el Señor te ha puesto? Y si no es así, tal vez una forma de empezar a verlo, ¿no? Si no estoy estremeciendo el lugar donde me ha puesto el Señor y soy un cristiano que quiere servirle, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? El Señor Jesucristo se hacía sentir. Se hacía sentir. Y ahora de manera colectiva, es decir, como una comunidad de fe que se reúne constantemente para estudiar la palabra de Dios y estimularse al amor y a las buenas obras, dice Hebreos. Hermanos, espero que nos estemos sintiendo desafiados como iglesia local para impactar nuestra región. Nosotros estamos aquí en un barrio que durante años ha escuchado el evangelio. El Señor ha plantado una iglesia local en este lugar y es nuestra tarea hacernos sentir, hacer temblar este barrio, que la gente se entere que aquí hay una lumbrera que en vez de apagarse tiene que alumbrar con más fuerza cada vez. Hermanos, como comunidad de fe debemos animarnos para dar sabor cual la sal y alumbrar como luz en este lugar. Cristo se hizo sentir, impactó en la sociedad, en su región, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora, Él llegó ahí a Galilea y de repente, ¡boom!, todo sabía quién era Jesús, qué es lo que predicaba Jesús y cuál era el testimonio de Jesús. Versículo 3, o punto 3, perdón. Las sinagogas eran el epicentro de la predicación en el ministerio de Jesús. Como decía al principio, las sinagogas no era el único lugar donde Jesús enseñaba. Sabemos que Jesús enseñaba también en lugares abiertos, ¿no? Pero Jesús utilizó esos tiempos de sus visitas a las sinagogas para predicar su mensaje. El siguiente domingo vamos a analizar más profundamente sobre la presencia de Jesús en una sinagoga específica, ¿no? La sinagoga en Nazaret. Pero por ahora, haciendo mención lo que dice Lucas 14:15a, que dice, y Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Este texto nos hace entender que era algo que Jesús hacía de forma constante, ¿no? Jesús enseñaba, era algo constante en las sinagogas, es decir, no era solo una sinagoga, habían muchas en las que Jesús hacía esto, iba y enseñaba. Lo que podemos decir ahora es que Jesús, o vemos acá en esta actitud de Jesús, un ejemplo de orden, un ejemplo de planificación, de organización. Y ahora tengo que aclarar algo muy importante, ¿no? Porque recuerdan que cuando estábamos hablando de la dependencia en el Espíritu Santo, mencionábamos que Pablo había hecho planes, ¿no? Voy a ir a Bitinia, voy a ir a Asia Menor a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Hermanos, cuando hablamos de la dependencia del Espíritu, no estamos diciendo que planificar u organizarse está mal. No está mal planificar, ¿no? Puedes planificar. Obviamente, como dice Santiago,
que lo hagas diciendo si Dios quiere. Eso habla de la dependencia de ti hacia Dios, ¿no? Si Dios quiere, se va a hacer. No te aferres a tu plan, pero no quiere decir que está mal planificar. Al contrario, la Escritura nos dice que Dios es un Dios de orden y que nosotros tenemos que reflejar que pertenecemos a un Dios de orden siendo ordenados, ¿verdad? Una iglesia ordenada. El apóstol Pablo le decía tanto a los corintios que sean una iglesia ordenada. ¿Por qué? Porque es importante el orden, ¿no? Entonces, hermanos, no es pecado organizarse, planificar. ¿Cuál es el pecado? Pecado es pensar que mis planes, que mi lógica son mejores que las de Dios. De manera que cuando Dios deshace lo que yo con tanto esmero, con tanta dedicación he planificado, cuando Dios lo deshace, nos frustramos. Fruncimos el ceño y decimos, no, a Dios no le interesa, ¿no? No le intereso a Dios. Hermanos, eso es pecado. No la planificación o la organización en sí. Entonces, cerrando ese paréntesis, podemos nosotros ver aquí en esta actitud de Jesús predicando o usando las reuniones de las sinagogas como un epicentro para dar su mensaje, como una forma de ordenarse en su ministerio, de organizarse. Este mismo sistema fue luego, más adelante, copiado de buena manera por el apóstol Pablo. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo Pablo utilizaba las sinagogas, y Pablo era constante en este sistema, de llegar a una sinagoga, predicar la palabra 1, 2, 3 días del Señor, ¿no? 3 días de reposo, ahí debatiendo con los judíos de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador, hasta que los judíos se cansaban de él y lo botaban, ¿no? Pero ¿qué hacía Pablo? Se iba a la siguiente ciudad, entraba a la siguiente sinagoga y hacía lo mismo. Hermanos, es un sistema de organización, ¿verdad? Bueno, hasta que ninguna sinagoga me quiera recibir, yo voy a seguir haciendo esto. ¿Y qué pasaba si es que ya tenía todas las puertas cerradas? Bueno, buscaba otra forma, ¿no? Empezaba a planificar otras maneras de predicar el Evangelio. Entonces podemos apreciar nosotros que es bíblico planificar, organizarse, ¿no? Ordenarse. ¿Y cómo lo aplicamos esto nosotros, hermanos? Bueno, saben que muchas veces como cristianos somos más desordenados, menos sabios, menos sagaces que las personas del mundo. Sí, las personas del mundo se ordenan, planifican, se organizan para hacer el mal. Pero nosotros que sabemos que lo que tenemos que hacer es el bien de parte de Dios, no nos organizamos para eso, ¿no? El Señor Jesucristo usa una parábola para explicar esto. En Lucas capítulo 16, más adelante, que es algo que vamos a estudiar en nuestro estudio consecutivo, pero solo por mencionarlo, en Lucas capítulo 16, versículos 8 y 9, Jesús dice, ¿no? Y alabó el amo al mayordomo malo. Recuerden, el mayordomo es malo por haber hecho sagazmente. Este mayordomo malo es sagaz. Es, de alguna manera, usa su inteligencia, ¿no? Su astucia para algo. Lo alabó. ¿Por qué? Porque era sagaz. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora el Señor está hablando de nosotros. Nosotros somos luz, somos los hijos de la luz. Y el Señor está comparando a los hijos de las tinieblas, a los hijos de este mundo, los hijos de este siglo con nosotros, y dice, ellos son más sagaces que nosotros. Y yo os digo, dice el Señor, Jesús, aquí en la parábola, ¿no? Ganad amigos por medio de las ganancias injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hermanos, esta es una llamada de atención para la iglesia. De alguna manera nosotros tenemos que empezar a ser sagaces para lo bueno, ¿no? Lo que se está diciendo aquí en sentido general es que debemos ser sagaces, inteligentes en buscar abrirnos puertas para la predicación del Evangelio a los que no creen.
El apóstol Pablo aprovechó sagazmente las reuniones de los judíos en las sinagogas y les predicaba la verdad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hacía lo mismo. ¿Y saben qué dice la Escritura en Romanos capítulo 16, verso 19? Pero quiero que seáis sabios para el bien. Pensemos bien para hacer el bien. Nos esforcemos de alguna manera para planificar cosas para hacer el bien. Pero ¿para qué debemos ser ingenuos? Para el mal. Pero a veces somos al revés, ¿no? Somos vivos, somos así de prendidos para hacer el mal. Maquinamos, pensamos tanto tiempo para hacer el mal. El Señor Jesucristo dice que cambiemos el chip, que empecemos de alguna manera a pensar sabiamente para hacer el bien, planificar, organizarnos, ordenarnos para hacer el bien. ¿Y de qué manera podríamos nosotros eso aplicarlo? Bueno, ¿no? Empecemos a pensar cosas de cómo impactar en este lugar, lo que veíamos en el punto anterior, con el Evangelio, ¿no? Tal vez empezar a organizarnos, decir, bueno, vamos a hacer folletos como iglesia, un folleto donde se predique el Evangelio escrito, nos organicemos como comunidad de fe y salgamos un día a repartir folletos, a predicar el Evangelio, a invitar a las personas a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Nos organicemos, para eso debemos organizarnos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos muestra un ejemplo, ¿no? Por último, número 4, Jesús tenía una popularidad condicional. Estábamos viendo, en primer lugar, en el ministerio de Jesús, que Él dependió del Espíritu. Número 2, que nuestro Señor causó un impacto en su región, en la sociedad. Número 3, que Jesús se organizó, utilizó las sinagogas como un epicentro de predicación. Y por último, número 4, Jesús tenía una popularidad condicional. En Lucas capítulo 4, verso 15 dice, y Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esta palabra glorificado también aparece en otras traducciones como alabado, es decir, reconocido. Por eso es que acá se usa la palabra popularidad, ¿no? De alguna manera Jesús empezó a ser reconocido, empezó a ser popular entre las personas. Donde Jesús enseñaba, incluso fuera de las sinagogas, porque les recuerdo, Jesús predicaba también al aire libre, donde Jesús predicaba, despertaba el interés de las multitudes congregadas. Despertaba el interés. De manera que miles, y así, sin exagerar, miles se reunían a escucharle atentamente porque predicaba la verdad de Dios con autoridad y no como los escribas, ¿verdad? La gente notaba una diferencia en la predicación de Jesús. De manera que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Mateo 14, 21, que 5,000 hombres, y dice ahí Mateo, sin contar hombres y mujeres, es decir, más de 5,000 personas reunidas para escuchar la palabra de Dios. Y ahí sucedió el primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Luego en Mateo capítulo 15, más adelante, 15:38, vemos a 4,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, es decir, más de 4,000 personas reunidas para escuchar la predicación de Jesús. Y fue ahí en donde sucedió el segundo milagro de multiplicación de panes y peces. Más de 4,000 personas. En Lucas capítulo 8, versículo 45, nosotros podemos ver esa escena en donde Jesús está yendo a sanar a la hija de Jairo. Y de repente siente que alguien le toca. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y algo que me llama la atención es la respuesta de los discípulos. Los discípulos le dicen, Señor, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Lo que llama la atención aquí es justamente eso, ¿no? Que Jesús caminaba y toda la gente alrededor, como si fueran, no sé si han visto, ¿no?, los panales de abejas, ¿no?, y las abejas alrededor. Jesús estaba ahí al centro, ¿no?, como un panal rodeado de abejas, ¿no? No lo dejaban caminar tranquilo sin que estén apretándolo. El Señor Jesús atraía multitudes.
Recuerden, estamos viendo ahora en este punto la popularidad de Jesús. Jesús era popular, era conocido, estaba rodeado todo el tiempo de personas que le seguían, multitudes que iban tras él. Pero, como dice el título de nuestro punto, esa popularidad era condicional. Ese reconocimiento que le daban a Jesús era condicional, no incondicional. Nosotros sabemos que incondicional significa sin condiciones, ¿verdad? Pero acá vamos a ver que la popularidad de Jesús tenía condiciones. Las personas seguían a Jesús hasta que un límite, ¿no? Había un límite. El siguiente domingo vamos a aclarar más profundamente que mientras Jesús no les estorbaba en su confort, en su comodidad, que mientras Jesús no alteraba sus costumbres y su estilo de vida con su mensaje, ellos obviamente le escuchaban tranquilos. Hasta que Jesús se metía con su comodidad, con sus costumbres, hasta que Jesús tocaba la llaga, ¿no? Lo interesante es que Jesús siempre terminaba estorbando a las personas con su mensaje, porque siempre estorbaba la conformidad espiritual de la gente, su comodidad conformista. Jesús agitaba el avispero, ¿no? Otra vez utilizando el ejemplo del panal de abejas, ¿no? ¿Alguna vez tú has ido y has molestado ese panal? Normalmente los que van a sacar miel lo sufren, ¿no? Y se están metiendo en casa ajena. Y las abejas lo saben. Y bueno, es hasta cuando empiezas a sentir un pinchacito y después otro y tienes que salir, ¿no? Has agitado el avispero. Hermanos, Jesús agitaba el avispero. Y la gente se encolerizaba, ¿no? Porque el mensaje de Jesús lastimaba muchas veces la sensibilidad de los prejuicios de la gente. ¿Cómo podemos nosotros dar un ejemplo de que Jesús agitaba el avispero con su mensaje? En Juan capítulo 8 el Señor le dice a la multitud: vosotros sois de su padre el diablo. Vosotros sois hijos del diablo. Eso sí es un mensaje duro, ¿no? Agitado el avispero. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, decían los fariseos, ¿no? Y Jesús seguía: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¡Wow! Ahora podemos entender por qué razón la popularidad de Jesús era condicional, ¿no? ¿Por qué la gente le seguía hasta cuando escuchaban estas verdades? Que confrontaban la vida, ¿no? Que traspasaban el alma hasta llegar a los tuétanos, como dice Hebreos. Jesús hablaba con autoridad la verdad de Dios, buscando no agradar a los hombres, sino obedecer fielmente la encomendación de su Padre. Porque sí, Jesús hablaba y él reconocía que lo que hablaba era lo que Dios le había dicho que hable, lo que su Padre le había dicho que él hable. Juan capítulo 12, versículo 49 dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús hablaba lo que el Padre le dijo que hable. Hasta ahí podemos incluso nosotros notar la obediencia y la fidelidad de Jesús, que decía lo que le habían encomendado decir. De tal manera que él realmente podía decir con toda seguridad: así dice el Señor. Esa era la diferencia entre los escribas y Jesús, que se notaba que Jesús conocía de forma íntima a aquel que le encomendó proclamar su palabra. Dice un comentarista: debe tenerse presente que esta popularidad, el comentarista dice, que esta popularidad no era de ninguna manera incondicional. A veces aquellos que al principio estaban rebosantes de entusiasmo se volvieron críticos, adversos e incluso abiertamente contrarios, tan pronto como comenzaron a darse cuenta de que las enseñanzas de Cristo reñían sus prejuicios.
Eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde quedaron las 5,000 personas que le seguían en la primera multiplicación de panes y peces? ¿Dónde estaban esos 5,000? 5,000. ¿Dónde estaban los siguientes 4,000 de la segunda multiplicación de panes y peces? ¿Dónde estaban? Porque ellos le seguían. Incluso cuando el Señor desaparecía, dice que la multitud le buscaba. ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde estaba esa multitud que le oprimía cuando él iba a sanar a la hija de Jairo? Porque ¿saben cuántos terminaron al último, verdad? Los 12 discípulos y algunos discípulos extras. No eran 5,000. Cuando el Señor dio la gran comisión, no eran 5,000. ¿Dónde estaban? Cuando el Señor predicaba esa palabra que hacía que su popularidad sea condicional, la gente se iba. Él decía: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y ahora sígame. Nadie quería negarse a sí mismo, mucho menos tomar su cruz. Y terminaba en consecuencia de que no seguían a Jesús. Se iban. De tal manera que en un momento el Señor tiene que volcarse a los 12 discípulos y decirles: ¿también quieren irse ustedes? Y ahí vienen las palabras del apóstol Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos? Si en ti tenemos, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. El apóstol Pedro menciona que valoran la palabra que el Señor les daba, aunque muchas veces lastimaba. Lastimaba el orgullo, lastimaba nuestra comodidad. Pero son palabras de vida eterna, dice Pedro. Pero ¿saben qué decían las personas que se iban? No, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Dura? Pero no fue duro gritar: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Cuando le entregaron en manos de Pilato para que sea condenado. No fue duro ver a Jesús colgado ya en la cruz y burlarte cuando él clamaba: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No era duro burlarte de un Jesús clamando en la cruz, en su agonía. ¿Por qué? ¿Por qué desamparó el Padre al Hijo Eterno en la cruz? El Padre desamparó a su Hijo Eterno porque cargaba tus pecados y mis pecados en Él. Por eso clamaba ahí, mientras recibía las burlas, ¿verdad? Porque el Santo y Justo llevó sobre sí en ese preciso momento toda tu vergüenza, toda tu culpa, en la cruz. Así que mientras Él recibía las burlas de sus detractores, de aquellos que gritaron: crucifícale, crucifícale, de aquellos que en algún momento, rebosantes de emoción, le seguían y ahora de repente se burlaban de Él, Jesús daba su vida por ellos, por ti, por mí, para que de esa manera nosotros, creyendo en Él, acudiendo a sus pies en arrepentimiento y fe, seamos perdonados por Dios. Porque Él es justo, perfecto. Su ministerio terrenal está marcado por la vida perfecta que vivió, pero estaba muriendo en una cruz como un criminal, para que nosotros, los verdaderos criminales, creyendo en Él, seamos salvos. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayas hecho. En Jesús, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, dice la palabra, todas son hechas nuevas. ¿Dura es esta palabra que golpea el orgullo? ¿O eres de los que siguen a Jesús con agrado mientras no estorbe tu estilo de vida, tu conformidad, tus costumbres, tu comodidad? Si hay alguien acá en esta mañana que tal vez no se ha rendido a Cristo, hoy es el día de salvación, dice la palabra en Isaías. Hoy es el día de salvación.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en aquel que vivió una vida perfecta que tú no puedes vivir, para morir en una cruz que tú merecías. Y si tú pones toda tu fe en Él, serás salvo. Jesucristo dijo, de la boca del que nunca mintió, salió estas palabras: el que cree en mí tiene vida eterna y ya no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que nunca miente ha hablado y Él cumple. Y Él cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú ya eres cristiano, considera lo siguiente: ¿estás viviendo el día a día en dependencia del Espíritu? ¿Estás alimentando esa relación, esa comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, la meditación de la lectura y tu oración? Porque hay que alimentar esa relación con Dios. Solo con una buena comunión con Dios vamos a estremecer nuestra sociedad. Solo con una buena comunión con Dios vamos a impactar donde estamos. Nuestro hogar, nuestra escuela, universidad, trabajo, vecindario. Solo con una buena comunión con Dios. Como iglesia local, nos vemos, hermanos, desafiados a organizarnos, a planificar sagazmente pro evangelio. Salidas evangelísticas en el barrio, donde toda la iglesia pueda repartir folletos, quizás llevar un refrigerio para atraer multitudes y de repente predicar el evangelio, porque la gente no se va a salvar con pan, ¿no? 5,000 personas, 4,000 personas en el momento de la multiplicación de panes y peces, pero la gente no se iba a salvar con los panes y los peces, sino con el mensaje que Jesús estaba predicando. Entonces, hermanos, nosotros podemos idear, planificar muchas formas, pero la predicación de la palabra siempre va a ser central. Siempre va a ser central. Debemos ser más sagaces que los del mundo. Sabios para el bien e ingenuos para el mal, como dice Romanos. Somos parte de un ejército, dice Pablo a Timoteo. Somos soldados de Jesucristo y estamos en medio de una guerra. Y nadie está en una guerra con los brazos cruzados, sino que estamos moviéndonos de aquí para allá, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en su ministerio. Y el único tiempo que Él tenía a solas era para no estar a solas, era para estar con su Padre, en comunión, en oración, lectura de la palabra. Así que, hermanos, esperemos que este resumen que Lucas nos da del ministerio terrenal de Jesús nos haya animado, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios y crecer en conocimiento de la palabra. Vamos a orar para terminar.